Nekorobu, reclinarse, acostarse, damas que se acuestan para leer pergaminos. En la categoría de los malos modales no hay nada peor que la posición acostada. Es una postura fea, represible. Todos sabemos que la vemos de esta manera. Y sin embargo, ¿por qué es fea? ¿Por qué es maleducado estar acostado? ¿Cuál es la causa o la base de esta valoración? Cuando nos detenemos para hacernos esta pregunta, descubrimos que en realidad no tenemos una clara respuesta. Esto me recuerda una anécdota que una vez escuché acerca de un escritor que vivía aislado, recluido. No daré el nombre, porque no puedo asegurar que la información sea confiable, pero la descripción me impactó de manera extraña y notoria. El escritor tenía un almohadón largo, fabricado con 2 sabutón, los almohadones para sentarse en el piso, y estaban unidos. Siempre que alguien iba a visitarlo, le ofrecía aquel sitio para que se recostara, y él mismo hacía lo propio. Si la idea es estar cómodo, nada puede demostrar mayor relajación. Evidentemente el escritor opinaba que anraku, sentirse cómodo, era la mayor hospitalidad que se le podía ofrecer a un huésped. Sin embargo, yo diría que la situación de ser llevado a una sala de estar con muebles tradicionales y escuchar que el anfitrión se dirige a nosotros con cortesía y dice «Saadoso, por favor», no es el contexto más cómodo para recibir de pronto la invitación a adoptar una postura o una actitud muy relajada, aunque sea muestra de hospitalidad, en especial si los muebles están tapizados con tela blanca o algo por el estilo. En esas circunstancias nos sentimos torpes si tenemos que ponernos cómodos de modo tan incongruente. La idea del almohadón largo me impactó con la misma intensidad que la de la hospitalidad extraordinaria. Por supuesto, ni siquiera debería usar la palabra sabutón. Habría que soltarse y decir korobi butón, colchoneta. Recién, mientras leía la novela de Saigetsu, aquellos años, de Ryotaro Shibu, un párrafo me llamó la atención. En silencio, Saigo invitó a Itagaki a entrar en el Sashiki, sala de estar, más interior de la casa. Por favor, acuéstese. Yo también haré lo mismo. Con esto, Saigo apoyó las 2 manos en el almohadón en el piso y estiró su cuerpo hacia un lado y hacia el otro, desesperándose. En Satsuma, la gente tiene la costumbre de ofrecer un almohadón a un visitante cuando es un amigo íntimo, para que puedan hablar recostados, anfitrión y huésped juntos. Aquí Saigo es, por supuesto, Takamori Saigo. En la escena de Taisuke Itagaki contesta, no puedo relajarme tanto, por lo que los 2 hombres no mantuvieron su conversación estando recostados. Yo no sabía que este tipo de costumbre existía en Satsuma. Si es así, el escritor de la anécdota con que empecé este capítulo es en realidad una persona tradicionalista, todo lo contrario de alguien maleducado o con malos modales, pues sigue cumpliendo la costumbre de Satsuma, incluso en la modernidad. Aunque la escena que describa Shibu sea ficción, me resulta muy interesante su idea. Saigo, el que encarna lo genuinamente japonés, demuestra los peores modales, es decir, invita a un huésped formal a acostarse en el piso. El autor afirma de todos modos que la gente del pueblo Yamato Koriyama, donde nació su madre, tiene esa costumbre.
Uno de mis personajes favoritos en las leyendas tradicionales es Monugusa Taro, Taro, el niño perezoso, en aquel que era demasiado perezoso para levantar una mochi, torta de arroz, por más que estuviera muriéndose de hambre. ¿Qué postura adoptaría para sus conversaciones? ¿Se acostaba de espalda? ¿Se apoyaba sobre un codo mientras estaba acostado en el piso? Antes de pasar página voy a leer los pies de páginas que decía sobre Rytaro Shibu. Novelista contemporáneo, empezó a escribir novelas históricas en la juventud mientras trabajaba como periodista en la ciudad de Osaka. Y el 11 referido a Takamori Saigo, un monje budista con una beta pragmática. Saigo, de 1827 al 1877, fue una figura clave en la restauración Meiji. Más tarde fue el líder de una rebelión en su provincia de origen, Satsuma, y atacó el Estado moderno y la centralizado que él mismo había ayudado a crear. Solo su suicidio en 1877 puso fin al levantamiento. En la escena descrita aquí, el invitado es Taisuke Itagaki, un político importante del periodo Meiji, cuya gran contribución fue el establecimiento de la Asamblea Representativa Nacional. Interesante. Esta parte del libro me hizo mucha gracia porque desde mucho antes de yo leer el libro tengo la costumbre de que los amigos que han visitado la habitación verde, lo primero que suelo hacer es entregarles un cojín. Cojines como estos. Y tengo ahí mi tatami y me hizo mucha gracia. Me sentí ahí un poco conectado con las culturas tradicionales. En japonés usamos una palabra, gorone, dormitar acostado o quedarse dormido con la ropa puesta, a partir de la que hemos desarrollado otra, telene, una combinación de la palabra anterior con la palabra televisión. Imaginemos a un típico asalariado en un día domingo que se tiende apoyado en un codo sobre la alfombra tatami en el piso mientras mira la televisión. Podría decirse que es la imagen cabal de sentirse cómodo para el japonés promedio. Obviamente, si estuviera acostado boca arriba, solo mirando al cielo raso, no sería telene. Mantener la postura adecuada para ese mínimo de contacto social que es ver televisión implica el módico esfuerzo, aunque esté acostado en el piso, de apoyarse en un codo. Es curioso pensar en el hecho de que la televisión es lo que hace necesario tal esfuerzo. Todos sabemos que es maleducado no mirar a otra persona a la cara cuando estamos frente a ella. Sin embargo, mirar televisión no es siempre mirar de frente a la cara. Los japoneses sentimos que habría que sentarse con la espalda recta y dirigir el cuerpo hacia el aparato para ver televisión, como si delante tuviéramos a una persona. Se revela así un problema cultural. El televisor debe de acomodarse a nosotros y no al revés. Si la verdadera postura del ser humano es estar recostado, los televisores deberían fabricarse de tal modo que se adapten a ella. Sin embargo, el razonamiento se invierte. Como tantas veces oímos decir, el hombre no debe de estar al servicio de las máquinas, sino a la inversa. No obstante, en la vida real, los aparatos de televisión están hechos de tal forma que lo más apropiado y educado es adoptar una postura especial para la actividad de ver televisión. ¿Qué postura adoptaba la gente en antaño cuando leían los rollos de dibujos y los libros de cuentos? Los rollos de dibujos se apoyaban sobre escritorios y la gente lo examinaba manteniendo fijo un extremo con la mano izquierda mientras iban desenrollando con la mano derecha.
En todo caso, ese parece ser la teoría predominante. Sin embargo, el estudio de evidencias históricas, según un detallado trabajo recién publicado por Etsuko Tamura, estudios sobre las obras de Kowata no Shigure, Lluvias otoñales de Kowata, Bijutsu Kenryu de 1970, desafía esa teoría. Las damas de la corte imperial miraban sus rollos de escrituras acostadas boca abajo. Los rollos entonces se extendían a lo largo de toda la alfombra tatami en el piso. Por si no parecía lo suficiente mal educado, había también quienes atisbaban a las damas mientras miraban los dibujos en esta posición. Hay ejemplos de esas escenas en varias pinturas. Además, diversas descripciones de las damas en tales posturas se pueden encontrar en la obra de Kowata no Shigure. Pero cuando estudiaban los textos budistas, abrían el texto sobre un escritorio y leían en una postura de respeto, porque se trata de una actividad por completo diferente. Hoy en día damos por sentado que leer un libro es una actividad que se desarrolla frente a un escritorio, pero nos engañamos. No siempre cuando leemos estamos trabajando con diligencia o estudiando con solemnidad, menos aún en la modernidad cuando el libro ha perdido por completo su significado espiritual. Es tonto continuar con la idea de que debemos leer los libros frente a un escritorio. De hecho, aun entre los autores, siempre hay alguno que solo puede escribir si está acostado. Al considerar este tema, hay que tener en cuenta que el tabú contra la postura recostada data de épocas relativamente recientes. Tal vez antes tuviera sus partidarios, aunque algunas personas muy serias mantenían la costumbre risible de prohibir el estar acostado o reclinado. Sin embargo, como consecuencia de ello, el tabú se extendió hasta generalizarse. Honestamente no puedo entender el porqué, pero es un hecho. Recostarse se ha convertido en un acto tabú. ¿Cuál es la postura es la más cómoda para el ser humano? Un diseñador, Akira Sato, investigó el tema. ¿Qué es lo que intentó hacer? Pensar en una silla. ¿Para qué una silla? Para la sala de estar de una casa. ¿Qué es una sala de estar? Es un lugar donde una familia puede disfrutar de un distinguido momento hogareño. ¿Cuál es la conexión entre el relajarse y una silla? El sentirse cómodo. ¿Cuál es la mejor postura para sentirse cómodo? Hasta ahora pensaba que era estar sentado en el piso con las piernas cruzadas, pero me cansé un poco en esa postura, entonces estiré la pierna. Aún después de haberlo hecho, me cansé al poco tiempo y entonces me senté con las piernas estiradas y abiertas, hasta que al final me acosté por completo en el piso. Guía para la construcción de una casa. Como resultado del experimento, Sato descubrió que no hay una postura mejor o más fácil para el ser humano y empezó el diseño de una silla innovadora que se pudiera ajustar para acomodarla a cualquier postura. En todo esto, lo que más me ha interesado es que Sato, quien llevó a cabo el experimento, al final se acostó por completo sobre el piso mismo. Descansar es divino. Los tontos se levantan y van a trabajar. Desde hace siglos conocemos el refrán, pero también existen la expresión nekubi o kakareru, ser asesinado durante el sueño. Estar acostado es la posición más fácil de mantener, pero a su vez es la más vulnerable. Si uno siente que hacer un movimiento repentino, sin duda hay que concluir que es la postura más vulnerable de todas. Si fuéramos tan valientes como Monogusa Taro el niño perezoso, podríamos pasar la vida entera acostados.
Pero las personas normales no tienen tal nivel de bravura. Elegir acostarse o no equivale a decidir si se va a participar de la condición social de estar siempre en guardia cautelosa. Tal vez por eso Takamori Saigo eligió acostarse como la postura óptima para mostrarse franco y abierto a su amigo invitado. Se me ocurren 3 ejemplos específicos que ilustran las situaciones que comúnmente llevan a una postura acostada. La pelea de perros. Cuando un perro enfrenta a otro en una pelea y pierde, se acuesta boca arriba con la cabeza estirada. Es la señal canina de la derrota aceptada. Ofrecer la cabeza desprotegida o desnuda ante una manera de señalar la rendición. Tal vez encontraremos aquí imprevistamente una asociación entre el korobi, caerse al piso, de la frase korobi bataren. La palabra bataren es una aproximación fonética en la lengua japonesa a la palabra española padre. Originalmente sin connotación negativa, esta palabra llegó a ser despectiva cuando el evangelismo cristiano empezó a ser problemático para el Estado. Por eso korobi bateren refiere a los curas apóstatas que se unieron a la campaña anticristiana del gobierno del shogun Tokugawa en el siglo XVII, que refiere a los cristianos caídos en Japón en el siglo XVII y esta imagen o postura de entrega. El segundo ejemplo que tengo en mente es el de un infante de bajo rango quien al acostarse en circunstancias desesperantes grita «Sakorose, bien entonces ven y mátame». En ese momento el autoabandono de nekorobi, acostarse, se utiliza como amenaza de hacer lo contrario, como Igami no Gonta. Gonta busca peleas. El estado psicológico de un suicida es bastante similar a esa actitud. La tercera situación es la instancia más común de acostarse, telene. Estar acostado mientras se mira televisión. En los Estados Unidos, en la década de 1970, había personas a las que se llamaba swingers. Trabajaban durante el día como seres aburridos o convencionales, pero a la noche se convertían en hippies. En Japón, la mayoría de los hombres que trabajan en relaciones de dependencia y tienen salarios fijos, cuando vuelven a sus casas se convierten en hippies. En cuanto llegan, se acuestan. Durante el día están limitados contra su voluntad a ocupar la silla de coordinador o jefe de sección. Las sillas son instrumentos de la exigencia y del trabajo por deber, el estado más opuesto a la relajación. Me pregunto si la postura característica que adoptan estos hombres al llegar a sus casas no será entonces una especie de acto compensatorio. Evidentemente, los 3 ejemplos mencionados no son tan desaforados como el de Saigo, con su nekorobi, acostarse. ¿Cuál sería el resultado de comparar estas dos ideas de postura recostada, la postura de la actitud de Monobu Sataro o la de Saigo? Es en realidad no estamos tratando dos posturas, sino una imagen ideal propia de los japoneses, que unifica los dos extremos, la pereza y la actividad. Tal vez la razón de la popularidad masiva de Saigo, que de otra forma sería difícil de explicar, sea ese aspecto de su personalidad, es decir, que se acostó.